Imagina por un instante el rugido ensordecedor de los motores en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el aire cargado de humo y adrenalina parece solidificarse en un nudo de expectativas rotas, y de repente, en la penúltima vuelta de un gran premio que ya era una obra maestra del caos controlado, la Federación Internacional de Automovilismo decide apretar el botón equivocado, o quizás el correcto para algunos, y todo se congela bajo un virtual safety car que no debería haber existido, regalando de facto el liderato del campeonato a Lando Norris en bandeja de plata, mientras Max Verstappen muerde el polvo de la frustración a solo 0.7 segundos de robarle la segunda posición a Charles Leclerc. Era el 27 de octubre de 2024, y el GP de México no solo se convirtió en el epicentro de una temporada que ya olía a revancha, sino en el catalizador de un debate que cuestiona si la Fórmula 1 es un deporte de precisión mecánica o un tablero de ajedrez manipulado por burócratas con cronómetro en mano. Para entender el tamaño de esta afrenta, hay que retroceder un poco, no mucho, solo lo suficiente para captar el pulso de una temporada que empezó con Red Bull como un titán imparable y terminó convirtiéndose en una epopeya de resurrecciones inesperadas. La Fórmula 1 de 2024, la número 75 de su historia gloriosa, arrancó en Bahrein con Max Verstappen, cruzando la meta como si el resto del pelotón fuera un mero adorno, sumando su cuarta victoria consecutiva en aperturas de campeonato y dejando a sus rivales preguntándose si el RB20 era un coche o un misil teledirigido. Verstappen, ese prodigio holandés de 27 años que ya acumulaba 3 títulos mundiales a sus espaldas, parecía intocable. Su estilo agresivo, rayando en lo kamikaze, combinado con un monoplaza que devoraba curvas como si fueran algodón de azúcar, lo había convertido en el rey indiscutible. Red Bull, bajo la batuta de Christian Horner, un maestro en el arte de la provocación calculada, había diseñado un coche que no solo era rápido en recta, sino que clavaba las gomas en el asfalto con una adherencia que desafiaba las leyes de la física newtoniana. En las primeras 8 carreras, Verstappen ganó 6, y el campeonato de constructores parecía un trámite administrativo para los de Milton Keynes. Pero la F1, como la vida misma, adora las ironías crueles. McLaren, ese equipo naranja que en 2023 había sido un chiste recurrente en las salas de prensa, empezó a mutar en algo feroz. Zak Brown, el CEO con más carisma que un presentador de talk show, y Andrea Stella, el ingeniero italiano que había transformado la escudería en una máquina de innovación, introdujeron actualizaciones en el MCL38, que lo convirtieron en un depredador. Lando Norris, el británico de sonrisa perpetua y talento innegable, que hasta entonces había sido el eterno segundón de su compañero Oscar Piastri, vio cómo su coche respondía como nunca. Piastri, el australiano de 23 años con la frialdad de un cirujano, no se quedaba atrás. Juntos, formaban un dúo que hacía sudar a los ingenieros de Red Bull en sesiones nocturnas de simulador. En Silverstone, Norris ganó su primer gran premio, un triunfo que no fue solo una victoria en pista, sino una declaración de intenciones, el liderato de Verstappen. Con 52 puntos de ventaja a mitad de temporada, ya no parecía una fortaleza inexpugnable. Ferrari, por su parte, con Charles Leclerc al volante de un SF24, que prometía pero fallaba en los momentos clave, y Carlos Sainz lidiando con un apéndice rebelde que lo obligó a operarse a mitad de año, se mantenía en la pelea, pero como un boxeador que da golpes bonitos sin rematar la pelea. México, con su altitud de 2.200 metros que roba oxígeno a los motores como un ladrón en la noche, siempre ha sido un circo de imprevisibles. El Autódromo Hermanos Rodríguez, bautizado en honor a los hermanos pilotos que murieron trágicamente en los 60, es un trazado que mezcla lo moderno con lo nostálgico. La recta principal flanqueada por gradas vibrantes, el estadio con sus peraltes que evocan a los viejos óvalos Indy, y esa zona media serpenteante, donde un error puede costarte la carrera o coronarte como héroe. Históricamente ha sido escenario de leyendas. Desde el primer GP en 1963, ganado por Jim Clark en un Lotus que parecía volar, hasta el dominio de Mercedes en la era híbrida, con Lewis Hamilton sumando victorias como si coleccionara sellos. Pero en 2024, con la altitud afectando la aerodinámica y el flujo de aire, los equipos llegaron con setups conservadores, apostando por cargas aerodinámicas medias para no sacrificar velocidad en la altitud. La clasificación del sábado fue un prólogo perfecto al drama. Norris se llevó la pole con una vuelta que rozó la perfección, 1:12.630 que dejó a Leclerc a 0.157 segundos y a Verstappen, tercero, mascullando sobre la falta de agarre en el sector 2. Piastri, cuarto, y Sainz, quinto,
completaban un top 5 que olía a batalla campal. El domingo amaneció con un sol implacable que convertía el asfalto en una sartén, y 71 vueltas por delante en un circuito donde el DRS en la recta principal puede decidir destinos. La salida fue limpia, casi demasiado. Norris defendió su posición con la ferocidad de un león acorralado, mientras Verstappen desde P3 intentaba colarse por el interior en la curva 1, pero Leclerc lo bloqueó con maestría. Las primeras 10 vueltas fueron un ajedrez de neumáticos, todos en medios, conservando gomas en un trazado abrasivo que devora compuestos como un glotón en buffet libre. McLaren, con su eficiencia en combustible heredada de las actualizaciones de Miami, permitió a Norris marcar un ritmo que Verstappen no podía igualar del todo, aunque el holandés, fiel a su reputación, empezó a erosionar la ventaja con subidas de 0.2 segundos por vuelta en el sector 3. A la vuelta 15, el primer pit stop llegó temprano para algunos. Sainz, con problemas de vibraciones en el alerón delantero, entró y salió en 2.3 segundos. Un trabajo impecable de sus mecánicos que lo catapultó a P4 virtual. Pero el verdadero fuego empezó en la vuelta 22, cuando un safety car real entró en escena por el accidente de Yuki Tsunoda en la curva 6, un trompo que dejó su RBPT humeando como un volcán dormido. Bajo el safety car, los líderes pitaron: Norris en 2.1 segundos, Leclerc en 2.4, Verstappen en un eterno 2.8 que lo dejó saliendo justo detrás del monegasco. Red Bull culpó a un atasco en boxes, pero en la radio de Verstappen se oía un «esto es una mierda», que resumía la frustración de un equipo que empezaba a oler la derrota. Reiniciada la carrera en la vuelta 27, el orden era Norris liderando por 1.5 segundos sobre Leclerc, con Verstappen acechando a 0.8 del Ferrari. Piastri, que había optado por una estrategia alternativa de 3 paradas, se mantenía en P4, pero su McLaren devoraba vueltas como si el combustible fuera infinito. Aquí entra el primer toque de ironía de la jornada. Mientras Norris estiraba su stint en duros hasta la vuelta 38, Verstappen empujaba su RB20 al límite, rozando el clip de la curva 12 en una maniobra que recordaba a sus días de karting, donde el límite era solo una sugerencia. En ese momento, con el sol cayendo y las sombras alargándose sobre el estadio, el Gran Premio parecía encaminado a un final predecible. Norris ganando cómodamente, Leclerc salvando el honor de Ferrari, y Verstappen consolando su ego con un podio que no arañaba lo suficiente el liderato del campeonato, donde tenía 18 puntos de ventaja sobre el británico. Pero México, como buen anfitrión latino, reserva siempre un as bajo la manga. En la vuelta 45, un roce entre Sergio Pérez y Kevin Magnussen en la zona de frenada de la curva 4 dejó al mexicano de Red Bull con el alerón delantero dañado, obligándolo a un pit stop extra que lo relegó a P8. Pérez, el héroe local que soñaba con regalarle a su afición un milagro, terminó la carrera como un fantasma en su propia casa, sumando solo un punto por la vuelta rápida que nadie pidió. Mientras tanto, Piastri, fresco de su parada en blandos, empezó a presionar a Sainz por P3, un duelo interno de McLaren que Zak Brown observaba desde el muro, con la sonrisa de quien sabe que, gane quien gane, el naranja domina. Norris, por su parte, gestionaba su ventaja con la precisión de un reloj suizo, marcando gaps de 2.5 segundos sobre Leclerc, quien a su vez defendía de Verstappen como si su vida dependiera de ello. El holandés, con neumáticos que empezaban a mostrar grano en el compuesto medio, no cejaba. En la vuelta 55 un DRS en la recta principal lo acercó a 0.4 segundos, y en la radio, su ingeniero Jonathan Whitley le susurraba: «Empuja, Max, empuja», como un entrenador en el rincón de un ring. Llegamos al clímax, ese lapso de 10 vueltas que separan la gloria de la infamia. Sainz, que había mantenido P3 con solidez pese a un Ferrari que no era el más rápido en recta, sintió un tirón en la dirección en la salida de la curva 13, vuelta 60. El motor Ferrari, ese V6 turbo que ruge como un león herido, empezó a toser, y de repente, el SF24 se paró en seco en la escapatoria de la curva 14, un rincón polvoriento donde el sol se refleja como en un espejo roto. Sainz, con la calma de quien ya ha lidiado con cáncer y cirugías, reportó por radio: «Se ha apagado, no responde». Los Marshalls, esos héroes anónimos con monos naranjas que arriesgan el cuello por 50 euros la jornada, se movilizaron con la grúa amarilla, pero aquí viene el kit de la controversia. El coche de Sainz estaba detenido en una zona relativamente segura, lejos de la trayectoria de carrera, con las ruedas apuntando hacia la barrera y sin obstruir el asfalto principal.
Según las reglas de la FIA, el artículo 2.5.3 del reglamento deportivo establece que un Virtual Safety Car se despliega cuando hay debris en pista o un coche parado que requiera intervención de marshals para ser removido de manera segura. Pero en este caso, el vehículo no bloqueaba la línea de carrera ni representaba un peligro inminente para los pilotos. Era, en palabras de un analista posterior, un elefante en la habitación que nadie pisaba. Y sin embargo, en la vuelta 70, con solo una vuelta por delante, Rui Márquez, el director de carrera portugués que heredaba el manto de Michael Masi con menos escándalos, pero igual ojo crítico, pulsó el botón. Virtual Safety Car, Virtual Safety Car, resonó en las radios, y el mundo de la F1 se detuvo en seco. Los pilotos redujeron velocidad al 40% del límite. Los mecánicos en boxes contuvieron la respiración. Y en el estadio, 20.000 almas mexicanas pasaron de la euforia al desconcierto en segundos. Porque ahora, Verstappen, que había recortado la brecha con Leclerc a 0.7 segundos en la vuelta 69, con un undercut perfecto en mente para la última vuelta, vio cómo su oportunidad se evaporaba como humo en el viento. El holandés, cruzando la meta de las 70 a 180 km/h bajo VSC, mascullaba improperios en neerlandés que ni su traductor se atrevió a repetir. Leclerc, por su parte, se escudó en el Delta Time, manteniendo su P2 por un pelo, mientras Norris, líder indiscutible, rodaba solo en la zona de confort, cruzando la bandera a cuadros con 18 segundos de ventaja. Piastri, que había estado en una batalla paralela por puntos extra, también vio frustrado su ataque final. El resultado: Norris suma 25 puntos, Verstappen solo 15 por P3 y de repente el británico iguala a 331 puntos con el campeón reinante, tomando el liderato por desempate en victorias. Un regalo envuelto en reglamento, servido en la última cucharada de una carrera épica. La FIA, fiel a su tradición de comunicados que suenan a disculpa envuelta en jerga legal, emitió un statement esa misma noche. Como procedimiento estándar cuando se despliegan marshals para recuperar un coche, la carrera se neutraliza. En este caso, un VSC fue requerido para garantizar la seguridad. Palabras bonitas, pero que chocan contra la realidad como un alerón contra un muro. Críticos como Mark Hughes en Autosport lo llamaron un VSC fantasma, argumentando que el coche de Sainz podía haber sido removido bajo green flag sin mayor drama, similar a incidentes en Silverstone 2023, donde un Haas parado no requirió neutralización. En foros como Reddit y X, la indignación fue un incendio forestal. La FIA quiere un nuevo campeón a toda costa, tuiteaba un fan desde Austin, mientras otro ironizaba. Si Verstappen gana otro título, ¿despliegan un SC por aburrimiento? Y no era paranoia infundada. Recordemos Abu Dhabi 2021, donde el controvertido safety car final catapultó a Verstappen al título, o Singapur 2023, con su SC tardío que benefició a Sainz. La ironía aquí es deliciosa. La misma FIA que castigó a Verstappen con 10 segundos por forzar a Norris fuera de pista en Austin, ahora le ayuda indirectamente al frenar su remontada, todo en nombre de la seguridad que, casualmente, siempre parece inclinarse hacia el underdog del momento. Pero vayamos más profundo, porque esta no es solo una anécdota picante, es un síntoma de un mal crónico en la F1. El Virtual Safety Car, introducido en 2015 tras el trágico accidente de Bianchi en Suzuka, es una herramienta brillante para neutralizar sin el caos de un safety car físico. Reduce velocidades, permite pits seguros y evita bunching en pista. Sus reglas son claras. Se activa por obstrucciones significativas o riesgo inminente, pero la interpretación recae en el director de carrera, un humano bajo presión con monitores y datos en tiempo real. En México los datos mostraban que el tráfico era fluido. Verstappen calculaba un overtake en la curva 4, Leclerc defendía con alma y vida y el gap de Norris era irrecuperable. Desplegar VSC fue como pausar un partido de fútbol en el minuto 89 porque un jugador fingió un calambre. Legal, quizás, pero éticamente dudoso. Expertos como Karun Chandok, expiloto y analista de Sky Sports, lo desglosaron en su podcast. El coche de Sainz estaba en la escapatoria, con ángulo de salida libre. Los marshals tardaron 45 segundos en moverlo, pero bajo green, con yellow flags locales, habría sido igual de seguro. Y el humor sutil surge cuando piensas en los costos. Un VSC al final significa menos espectáculo, menos datos para los fans, y un campeonato que se decide no en pista, sino en una sala de control en Ginebra. Lando Norris,
El beneficiario involuntario o no tan involuntario, dependiendo de a quién le preguntes, celebró su tercera victoria del año con la humildad de un ganador nato. En el podio, con el trofeo de Checo en mano y mariachis de fondo, bromeó: "No sé qué pasó al final, pero estoy agradecido". Pero en privado, fuentes cercanas a McLaren susurran que el equipo había anticipado un final caótico, con estrategias preparadas para un SC tardío. Norris, que entró en México con 18 puntos de desventaja, sale como líder virtual, con 4 carreras por delante. Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, circuitos donde McLaren ha mostrado dientes afilados. Verstappen, por el contrario, ve su racha de 20 poles seguidas rota y su ventaja evaporada, pero su respuesta fue la de un guerrero. Felicidades a Lando, pero esto no ha terminado. Red Bull, herido en su orgullo, ya habla de apelaciones formales, aunque saben que la FIA rara vez revierte sus propias decisiones, como un árbitro que nunca admite un penalti fallado. Y si ya estás rumiando esta injusticia con el sabor amargo de un café solo, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que desglosamos en los próximos vídeos sobre las estrategias ocultas de la FIA te dejará con la mandíbula en el suelo. No querrás perdértelo si amas la F1 cruda, sin filtros. Para contextualizar el impacto, miremos los números con lupa. Antes de México, Verstappen tenía 331 puntos, Norris 313. Post carrera, empate en 331, pero con Norris aventajando por 2 victorias, Zandvoort y Singapur, contra las 3 de Max. En constructores, McLaren salta a 499, a solo 47 de Red Bull, invirtiendo una brecha que parecía eterna. Es un vuelco que evoca 1986, cuando Prost y Mansell se batieron en un final de infarto, pero con esteroides modernos, datos telemetry que muestran cómo el VSC ahorró 1.2 segundos a Leclerc en pits virtuales, y un análisis aerodinámico que revela que el MCL38 de Norris generaba 15 puntos más de downforce en el sector 1 gracias a la altitud. Sainz, el damnificado directo, sumó 0 puntos por primera vez desde Australia, pero su parada fue un mártir silencioso. No controlas lo que pasa al final, dijo en rueda de prensa, con esa sonrisa española que oculta tormentas. La afición, esa fuerza invisible que hace latir el corazón de la F1, explotó en redes. En X, hashtags como FIA vergüenza y POVSC robo acumularon millones de impresiones en horas. Un tuit viral de un aficionado mexicano ironizaba: "En México regalamos tacos, no campeonatos", mientras fans de Red Bull compartían memes de Verstappen como un gladiador encadenado. Pero no todo fue bilis. Hubo voces equilibradas como la de Toto Wolff, que tuiteó: "Gran carrera de Lando, pero el final merecía green flags". Mercedes, por cierto, acechaba en la sombra con Russell P5 y Hamilton P7, un resultado anodino que los deja soñando con podios en Interlagos. Y en el fondo, esta polémica ilumina un debate mayor. ¿Es la FIA un guardián imparcial o un titiritero que equilibra el show para maximizar audiencias? Porque, seamos honestos, un título reñido hasta Abu Dhabi vende más que un dominio aplastante, y Liberty Media, dueños de la F1, lo saben mejor que nadie. Regresemos a las raíces del VSC para desentrañar su mecánica. Inventado tras Suzuka 2014, donde Jules Bianchi perdió la vida bajo un SC real, el sistema obliga a los pilotos a mantener un delta time, un tiempo de referencia calculado por GPS, que reduce velocidades en un 40%, permitiendo pits en 10-12 segundos en lugar de 20. En México, el delta se estableció en 1:45.000 para la vuelta 70, y todos lo respetaron al milímetro, pero el timing fue quirúrgico. Si el VSC sale una vuelta antes, Verstappen quizás remonta. Una después y Leclerc cae. Es la delgada línea entre seguridad y estrategia, donde un segundo decide imperios. Compara con Mónaco 2024, donde un VSC por Leclerc permitió a Piastri ganar su primer GP. Allí fue alabado como genio táctico. Aquí, vilipendiado como robo. La diferencia, claro, es el contexto. Cuando beneficia al underdog, es épico. Cuando toca al rey, es escándalo. En las sombras de esta controversia brillan las historias humanas. Lando Norris, hijo de un millonario de las apuestas pero con el hambre de un novato, ha navegado dudas eternas. ¿Es él el líder o el eterno apoyo de Piastri? Esta victoria en México, su primera en un circuito icónico, lo catapulta a la élite, pero carga con el asterisco de regalo FIA. Imagínalo en el debriefing con Stella diciéndole:
disfrútalo, pero gánatelo en pista. Verstappen, por otro lado, acumula cicatrices. De niño prodigio en Toro Rosso a tricampeón acosado por rivales renacidos. Su furia post-carrera, un "esto es ridículo" en holandés, es el combustible para Brasil, donde Interlagos siempre ha sido su patio de recreo. Leclerc, el eterno casi héroe de Ferrari, salva P2 por un suspiro, sumando 18 puntos que mantienen vivo el sueño escarlata, aunque Sainz, en boxes con el coche a cuestas, representa el sacrificio anónimo de la F1. Y hablando de sacrificios, no olvidemos a los Marshalls. En México, 2 de ellos casi son arrollados por Lawson en la vuelta 50, un incidente que la FIA investiga con la seriedad de un detective en serie. Uno de los banderilleros, un joven de 22 años de Ecatepec, contó después: "Vi el RB venir a 200, pensé que era el fin. Eso sí justifica a veces no paradas menores. Es un recordatorio de que detrás del glamour hay vidas en juego. Y la FIA, con su mantra de seguridad primero, a veces lo usa como escudo para errores de juicio". A medida que la caravana se mueve a São Paulo, el eco de México resuena. ¿Cambiará la FIA sus protocolos? Probablemente no. El reglamento 2025 ya está en borrador, con énfasis en IA para deltas, pero la decisión final sigue en manos humanas. Para los fans, es un llamado a la vigilancia. La F1 no es solo velocidad, es un ecosistema frágil donde un clic equivocado rompe equilibrios. Dale al botón de suscribirte si esto te ha picado la curiosidad, porque en el próximo GP desmenuzamos cómo McLaren planea defender ese liderato robado, o ganado, según tu bando, y te juro que no lo verás en los resúmenes oficiales. Expandamos el lienzo. La temporada 2024 no surgió de la nada. Tras el dominio Mercedes de 2014-2020, Red Bull y Verstappen irrumpieron como un huracán, pero McLaren, con raíces en Bruce McLaren, el neozelandés que fundó el equipo en 1963 y murió trágicamente en una prueba, renació de cenizas. Sus actualizaciones en Imola, con un suelo rediseñado que generaba 10% más de downforce, marcaron el turning point. Norris, con 15 podios en 2023 sin victoria, entró en 2024 con un mantra: "Este es mi año". Y vaya si lo es. De P7 en Bahrein a líder en México, su arco narrativo es de novela dickensiana, con toques de humor cuando, en una entrevista post-Austria, bromeó sobre su mala suerte crónica, comparándola con un paraguas roto en tormenta. Verstappen, en contraste, es el antihéroe perfecto, agresivo, verbalmente afilado, pero con una lealtad a Red Bull que roza lo filial. Su padre Jos, expiloto y figura temida en los paddock, lo crió con dureza. En karts, si no ganas, no comes. Eso explica su remontada en México desde P3, donde en 40 vueltas recortó 20 segundos en pits desfavorables. Pero el VSC lo frenó como un muro invisible, dejando un what if que atormentará sueños. Leclerc, con su poesía en pista, vueltas que parecen ballet sobre hielo, suma frustraciones. Poles en Mónaco y Monza perdidas por errores ajenos. Sainz, el madrileño con acento castizo, emerge como el alma noble. Su parada fue involuntaria, pero su temporada, con victorias en Australia y México pre-accidente, lo posiciona como el más consistente de Ferrari. El impacto global trasciende puntos. Audiencias en México subieron 15% gracias al drama local, con Pérez como mártir. En Europa, debates en parlamentos sobre integridad deportiva. Sí, en serio, un diputado holandés preguntó por Verstappen en el Congreso. Y en Asia, donde Qatar espera con su circuito de Losail, McLaren sueña con un doblete que selle el robo. Pero la F1 enseña lecciones duras. En 1994, Senna murió en Imola tras un año de cambios de seguridad. En 2021, Hamilton perdió un título por milímetros. México 2024 añade otro capítulo. La neutralización no siempre es justa. Imaginemos el futuro. Si Norris gana el título, será el más joven británico desde Hill en 1996, pero marcado por asteriscos. Verstappen, con 4 títulos a los 27, podría igualar a Schumacher pronto. La rivalidad impulsará a la F1 a nuevas alturas, con Liberty Media frotándose las manos por ratings. Pero el legado de este VSC innecesario perdurará como una espina. ¿Priorizamos seguridad o espectáculo? La respuesta, como siempre en este circo rodante, está en la próxima curva. En el cierre, mientras el sol se pone sobre el zócalo y los ecos de los V6 se desvanecen, México nos deja con una verdad incómoda. La F1 es humana, falible
y en esa falibilidad radica su magia y su maldición. Norris lidera, pero el camino a Abu Dhabi será un calvario de venganzas y redenciones. Verstappen no perdona, Leclerc no olvida, y la FIA, con su corona de espinas, sigue reinando desde las sombras. Que el asfalto decida, porque si no, ¿qué nos queda? Un deporte donde los reyes caen no por traición, sino por un botón pulsado en el momento equivocado. Y eso, amigos, es la Fórmula 1. Brutal, hermosa y siempre lista para el próximo escándalo. En el cierre, mientras el sol se pone sobre el zócalo y los ecos de los V6 se desvanecen, México nos deja con una verdad incómoda. La F1 es humana, falible, y en esa falibilidad radica su magia y su maldición. Norris lidera, pero el camino a Abu Dhabi será un calvario de venganzas y redenciones. Verstappen no perdona, Leclerc no olvida, y la FIA, con su corona de espinas, sigue reinando desde las sombras. Que el asfalto decida, porque si no, ¿qué nos queda? Un deporte donde los reyes caen no por traición, sino por un botón pulsado en el momento equivocado. Y eso, amigos, es la Fórmula 1. Brutal, hermosa y siempre lista para el próximo escándalo. Pero detengámonos un segundo más en ese botón, porque no es cualquier interruptor. Es el corazón de un sistema que se llama Race Control y que, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, funciona desde una sala blindada en la torre de control. Un cubículo de 10 por 10 metros con 18 pantallas LED de 55 pulgadas, 3 operadores de timing, 2 de CCTV y un director de carrera que, en ese preciso instante, tenía en su mano derecha un cronómetro digital y en la izquierda un café frío que nadie recordaba haberle servido. Rui Márquez, portugués de 48 años, exárbitro de rally y con la voz grave de quien ha visto demasiados accidentes, miró la pantalla 14. La cámara on-board de Leclerc mostraba el Ferrari de Sainz detenido a 42 metros de la línea de carrera, con las ruedas delanteras giradas 37 grados hacia la barrera y el alerón trasero intacto, sin humo, sin fluidos derramados, solo un piloto con el casco puesto y la puerta abierta, esperando la grúa como quien espera el autobús. En la pantalla 7, el mapa de posiciones indicaba que el pelotón líder pasaría en 28 segundos. En la 12, el radar de velocidad mostraba a Verstappen a 312 km/h en la recta previa a la curva 12, con una proyección de cierre de gap de 0.4 segundos por sector. Márquez pulsó el intercomunicador. Confirmen posición de Marshalls. Respuesta inmediata. 2 en posición, 1 con grúa a 15 metros. Silencio de 3 segundos. Pulsó VSC. Ese silencio de 3 segundos es oro puro en F1. En él cabe una vida entera de cálculos. El protocolo interno de la FIA. Documento confidencial de 42 páginas titulado Neutralization Procedures 2024. Establece en el apartado 6.2.b que cualquier vehículo detenido en zona de escapatoria con requerimiento de grúa activa automáticamente VSC si el tiempo estimado de remoción supera los 60 segundos. El tiempo real de remoción en México fue 44 segundos desde el despliegue hasta la bandera verde virtual. Es decir, el VSC duró exactamente 1 minuto y 12 segundos, suficiente para que Leclerc ganara 1.8 segundos netos en delta, y para que Verstappen perdiera la ventana de ataque, que había construido durante 18 vueltas consecutivas con neumáticos, degradados al 68% en el eje trasero izquierdo. Esos 1.8 segundos no son anécdota. Equivalen a la diferencia entre un DRS abierto y uno cerrado en la recta principal, entre un dive bomb exitoso en la curva 4 y un bloqueo de ruedas que te deja expuesto al contraataque. Es la diferencia entre un campeón que defiende y uno que se corona. Ahora centrémonos en Verstappen, porque su frustración no fue teatro. En el garaje de Red Bull, Helmut Marko, el austríaco de 81 años con la mirada de un halcón y la paciencia de un santo en penitencia, vio la secuencia en tiempo real y soltó un Scheiße, que resonó en los auriculares de medio equipo. Su tablet mostraba la telemetría. En la vuelta 69, Max había marcado un 1.17.842, 0.3 más rápido que Leclerc en el sector 3, con una trazada externa en la curva 12 que rozó el límite de pista en 0.2 milímetros, dentro del reglamento pero al filo de la sanción. Su ingeniero, Giampiero Lambiase, le había dicho por radio: «Tienes el undercut, empuja en la 4, tienes grip». Verstappen respondió: «Copy, pushing like hell», y empujó. En la curva 4, la frenada más dura del calendario con 5.2 gramos de deceleración,
Max clavó el RB20 a 78 km/h con un ángulo de dirección de 42 grados y una transferencia de carga que hizo gemir los discos de carbono a 1120 grados Celsius. Leclerc defendió por dentro, pero el gap se redujo a 0.696 segundos. En la salida, Verstappen activó el modo overtaking, liberando 30 kW extra del MGUK, y la proyección de GPS indicaba contacto visual en la curva 7 de la vuelta 71. Entonces, VSC. El modo overtaking se apagó automáticamente. El delta saltó a 1.45.000. Y Verstappen redujo a 180 km/h como un estudiante aplicado que odia la tarea.